Buenos días, mis hermanos de la Iglesia Cristiana Unida de Chicago, aquellos que nos ven a través de la red social. Qué hermoso ver cada día más estas bancas llenándose más y más. Sé que el Señor va a añadir cada día más y más. Sé que el Señor va a quitarnos ese temor de este encierro que tenemos por tanto tiempo. No se olviden que vamos ahora a participar de la Cena del Señor. No se olviden que el Señor lo ordenó. No es el pastor, no es una congregación, es el mismo Señor que hizo esta institucionalización de la Cena del Señor con los apóstoles para que nosotros también hiciéramos lo mismo hasta que estemos delante de la presencia de Él. Damos gracias a Dios por esta semana. Tomás y Samuel Clindo cumplieron años, son nietos. Andrea Agusti, no sé si acuerda a Andrea, la esposa de César Pereira, que se sentaban ahí. Esperamos que vuelvan pronto también. Igualmente hoy cumple la hermana Marina Mendoza, por si pueden llamarla o pueden ir. Hoy cumpleaños nuestra hermana Marina Mendoza. Desde aquí, hermana, le mandamos un abrazo y un feliz cumpleaños. Y de verdad, motivemos a los demás hermanos en Cristo a que volvamos nuevamente a llenar estas bancas. Ya hay la vacuna, ya hay muchas cosas, ya el clima ha cambiado. O sea, doña Ruth me manifestó que está que se danza, que baila, que no le importa el pie malo que tiene, que quiere venir a tocar. Dijo ya que iba a ver si a final de este mes, en el domingo de Palmas, venía a tocar el piano. Entonces, bueno, que sea un motivo más para que cada día se añada el Señor más, y los que han de venir, invitemos a aquellos amigos que de pronto estén pasando por alguna situación difícil en su vida, de que las puertas de nuestra congregación están abiertas. El sermón por ahora solamente es 10:45, para que los invite. Luego ya pronto va a abrirse la escuela dominical. Entonces todo es proyecto poco a poco, a medida que el Señor en el tiempo necesario nos lo va a permitir. No se olvide, vamos a entonar el cántico para que pasen al frente. Cuando lo entonemos, pasen al frente para tomar el pan y el vino, para luego realizar la cena la Santa Cena, ¿no? Entonces, mis hermanos diáconos ya dispusieron la mesa con el pan y el vino para que cada persona, con orden, con distanciamiento, puedan pasar al frente y puedan tomar de ella. Amén. Entonces, ya, van dirigiendo las personas para que ellos puedan pasar. Entonces vamos a entonar el cántico con su sangre. Amén.
Gracias, Señor, damos porque el tercer mes ya de este año 2021, ¿quién lo dijera? Un año anterior de dificultad, de pruebas. Muchos quizás en este mes están recordando a sus familiares, a sus amigos, pero hoy nosotros vamos a recordar aquel que tiene la potestad de dar vida y de quitarla. Aquel que derramó su sangre preciosa en esa cruz del madero para perdón de pecados, para remisión de nuestros pecados, para darnos vida eterna juntamente con Él. Eso es lo que nosotros debemos de traer a memoria. El mismo Cristo Jesús lo dijo cuando estábamos participando de la mesa del Señor, que esto lo debemos de hacer es en memoria de Él, no en memoria de un hombre, en memoria de Cristo Jesús, por todos los padecimientos, por todo lo que Él sufrió y tomó el lugar de cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de tener en mente, tener en cuenta, de cuando partimos el pan, los padecimientos, las torturas, la flagelación, todo lo que Cristo Jesús sufrió ahí antes de llegar a esa cruz. Igualmente cuando estemos participando del vino, es la sangre derramada, y no fue solamente en la cruz del madero. Dice la Escritura que en Getsemaní el sufrimiento de Él era tan grande, de que Él sabía que tenía que separarse del Padre, que tenía que ir a esa cruz a sufrir por usted y por mí. Dice que derramaba gotas de sangre cuando oraba con su Padre. O sea que no solamente es ahí en la cruz, desde Getsemaní Él ya estaba sufriendo, ya tenía esas gotas de sangre. Eso es lo que nosotros, cuando venimos a la mesa, no el ritual, sino qué fue lo que pasó Cristo Jesús en ese tiempo hasta la consumación en esa cruz, por usted y por mí. Vamos a participar entonces ahora de la mesa del Señor. Dice el apóstol Pablo, en la primera de los Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vamos a tomar del pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Igualmente, asimismo tomó también la copa, que era la tercera copa. Dicen las Sagradas Escrituras y en los comentarios, hermano, que hay 4 copas. Solo Cristo Jesús usó 3 copas. Y le dejo de enseñanza, la 4ª copa todavía no la ha usado Cristo Jesús. Después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Tomemos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Y mire lo que dice en Mateo. Cuando ya pasó esto, dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Wow. ¿No le parece maravilloso que usted y yo vamos a estar del Rey soberano de esa tierra? Lo que hicimos hoy, Él es el que va a ministrar la cena del Señor. Wow. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por dar a tu Hijo amado Cristo Jesús por cada uno de nosotros, porque Él llevó la ira tuya. Se separaron los dos en ese momento, Padre eterno celestial, para que Él cargara, Él llevara todo nuestro pecado, toda la ira tuya, Señor, para propiciación de nosotros, para que esa sangre preciosa fuera derramada y nuestros pecados fueran perdonados, los pasados, los presentes y los que han de venir. Gracias, Dios, por esa obra redentora, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque te mueves hoy en nuestra congregación. Que este tiempo de meditación sirva para perdonar, que este tiempo de meditación sea para clamar a ti, oh Padre eterno, por sanidad interior de nuestro corazón, Señor, de derramar todo lo que tenemos dentro de nosotros,
para que podamos perdonar, para que podamos seguir avanzando en el reino, que es lo que tú deseas y quieres, que nos amemos unos a otros como el segundo gran mandamiento. Y gracias, Padre eterno, por este momento tan hermoso de poder participar de la cena, Señor Padre eterno celestial, y traer a memoria lo que tú hiciste por nosotros. Gracias por todo, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a seguir alabando, adorando al Señor entonces. Vamos a gozarnos. No se reprima, si tiene que saltar, si tiene que llorar, si tiene que levantar las manos, si tiene que dar un gloria a Dios. Esto es para la gloria y la honra del Señor. Todo lo que hacemos nosotros en la congregación es para Él. Si tiene que llorar, llore, no importa, pero es el Espíritu Santo que le está ministrando a usted, me está ministrando a mí, de que realicemos eso, que nos liberemos. Él trae liberación, Él trae sanidad, y es lo que debemos de hacer nosotros. Vamos a entonar entonces el cántico Padre del Cielo, amén. Gracias, Rey soberano de esta tierra. Gracias, Padre eterno, por tu gran amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Dios, porque nos perdonas, Señor, porque nos amas, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, todavía sigue trabajando en nosotros, Señor. Permite, Padre, que podamos llegar a esa unidad, a esa estatura que tú quieres, Señor, como congregación, en nuestros hogares, donde quiera que vamos, que reflejemos el amor de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por estar aquí presente, porque tú estás presente hoy en este servicio, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por mover cada corazón, Señor, a pasar a la participación de la cena del Señor, porque es un mandato, es una ordenanza tuya, Señor. Gracias, Dios, por aquellos que están presentes aquí, aquellos que nos están viendo a través de la red social, que puedan acompañarnos, Señor, que ese temor que hay dentro de ellos sea quitado, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de fuerza, que mora y vive dentro de nosotros. Padre, sigue ministrando las alabanzas y el sermón que hoy traes para tu grey. Gracias por todo, en el nombre glorioso de tu amado Cristo Jesús. Amén. Sigamos adorando, alabando al Señor. Hay una fuerte Dios.
mi Dios. Sigamos adorando y levantando las manos en el nombre del Señor. Tu nombre te levantaré. Ven, gloria a Dios. Gracias, Señor, Padre eterno celestial, Señor Dios mío, porque tu Hijo amado Cristo Jesús pagó la deuda de nosotros completamente, ya está saldada, Padre. Ya los gobernadores de tiniebla, ni huésped espiritual de maldad, ni absolutamente nadie tiene potestad sobre nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que vive y mora entre nosotros, que hemos sido sellados para el día de la redención. Gracias, Padre eterno, por esa obra redentora de tu Hijo amado Cristo Jesús. Padre, sigue aquí con nosotros, Dios mío. Síguenos llevando en tu caminar y en tu andar, Señor. No nos sueltes de tu mano poderosa, Padre eterno celestial. Gracias, Padre, por todo. En el nombre glorioso de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar el cántico en el nombre de Jesús para las ofrendas, para la obra, para que siga adelante. Vamos a entonar entonces en el nombre de Jesús. Jesús.
todo lo que nos has dado hasta hoy, Señor. Gracias porque eres un Padre bueno, un Padre bondadoso, un Padre que ama a sus hijos. Padre, gracias por aquellos que pudieron dar, que han traído las ofrendas al alfolí. Gracias también por aquellos que no pudieron dar. Padre, que estas ofrendas que hoy se han recibido y las que se seguirán recibiendo, Señor, sean multiplicadas, Señor, para que tu reino se expanda, para que tu reino prosiga aquí en esta tierra, porque somos representantes tuyos, para que podamos discipular, para que podamos traer programas, Padre, para la familia, para los jóvenes, para los niños, tantas cosas que tú colocas en el corazón de tus siervos, Señor Padre Santo, de cada líder, Señor, que hay en nuestra congregación. Gracias, Padre, porque eres bueno. Padre, pedimos, oramos por aquellos que quizás no tienen empleo en estos momentos. Tú sabes la situación que están viviendo, están atravesando, que seas tú concediéndole a aquellos que no están y a aquellos que estamos trabajando, Padre, que todavía nos sostengas ahí donde laboramos, Señor, y que todo lo que entra en nuestros hogares sea multiplicado, Padre, para poder bendecir a otros y a nuestra congregación. Gracias por todo en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos ahora a leer la palabra primeramente, luego oramos para que el Señor nos abra nuestro entendimiento, nos discierna. Vamos a colocarnos de pie para leer las Sagradas Escrituras. Dios es grande y maravilloso en nuestras vidas. Él merece siempre lo mejor de nosotros. Juan capítulo 13, versículo 1 al 17. Juan capítulo, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1 al 17. Este es el texto bíblico que vamos a usar en esta mañana o tarde donde nos estén viendo en estos momentos. La palabra del Señor dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto va para nosotros también. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y le comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagar con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis de lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Amén. Padre eterno, gracias te damos, Dios. Espíritu Santo, muévete hoy aquí en nuestra congregación y aquellos que nos ven en estos momentos, Señor, para que este mensaje llegue a nuestro corazón, para que podamos reflexionar, para que podamos meditar, Señor,
porque viene de parte tuya. Yo solamente soy un instrumento en tus manos, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva hoy dentro de mí, que fluya río de agua viva dentro de mi interior para predicar tu palabra, no con palabras vanas, sino que venga esa sabiduría de lo alto. Y te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, sabiduría para tu siervo, para exponer tu palabra, Señor, para que llegue este mensaje, Señor, a cada persona que nos está escuchando o viendo en este momento, para que podamos meditar en esta palabra en este día. Gracias, Dios, porque eres bueno, grande y poderoso, Señor. Gracias por todo, en el nombre glorioso de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. El título de hoy es La enseñanza del Maestro. ¿Cuántos maestros nosotros hemos tenido a través de nuestra existencia, nuestra vida, no? Y muchos de ellos a veces ni por las enseñanzas. Algunos de ellos nos acordamos por las enseñanzas o otros por las anécdotas. Pero tenemos un gran maestro y es Cristo Jesús. Entonces vamos a ver hoy la enseñanza del maestro que trae en esta mañana, de este domingo que hizo para nosotros, para gozarnos, para disfrutar, para atesorar esta palabra en nuestras vidas, para que la podamos realizar, para que la podamos vivir, que no quede solamente como una expresión bonita de una reflexión, como una meditación o como un sermón, no, sino que verdaderamente lo podamos llevar en práctica, lo podamos llevar a nuestra familia, si hoy no pudieron asistir aquí, lo podamos llevar a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, de lo que hoy el Señor habló a mi vida. Y poderlo compartir a ellos, poder abrir las Sagradas Escrituras, leer nuevamente este pasaje y poderlo meditar para que el Maestro nos pueda seguir puliendo, nos siga ministrando, nos siga llevando de su mano poderosa. Dice las Escrituras que antes de la fiesta de la Pascua, era el festival anual judío que conmemoraba la liberación divina de Israel de la esclavitud de Egipto. El nombre se deriva del ángel de la muerte que pasó sobre las casas de los hebreos cuando mató a los primogénitos egipcios. Tremendo eso, ¿no? De que todos los primogénitos de egipcios, toditos se murieron, pero en los hebreos no pasó absolutamente nada. Esta Pascua sería la última con autorización divina. De ahí en adelante habría un nuevo memorial, no para recordar la sangre de los corderos en los dinteles. ¿Se acuerda que eso fue lo que dijo el Señor? Para que no suceda nada en sus hogares de los primogénitos, tiene que matar un corderito sin mancha, sin defecto, y esa sangre en los dinteles tenía que colocarla. Y era como dice en la puerta, ¿no? Era arriba y abajo. Algunos dicen que eso forma la cruz, pero la palabra solo explica eso, que dijeron que el Señor les dijo que le colocara eso en los dinteles, la sangre de ese corderito, para que pasara el ángel de la muerte por encima y no afectara a ninguno de ellos. Pero ahora vamos a recordar la sangre del Cordero de Dios, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Eso es lo que nosotros conmemoramos hoy, eso es la representación del vino, la sangre preciosa derramada de Cristo Jesús en la cruz del madero para remisión de nuestros pecados. La Santa Cena, celebrada por el Señor y sus discípulos, le dio la oportunidad de usar los elementos de la cena del Señor, para así hacer una transición, para así hacer el viejo pacto con el nuevo pacto que nosotros estamos realizando ahora. O sea, eso era lo que estaba haciendo el Señor. Acuérdense que Él dice, yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo a cumplirla. Igualmente con esto, Él hace lo mismo en la cena del Señor. Deja ese día el viejo pacto, el Antiguo Testamento que conocemos nosotros. Ahora hace la institucionalización del nuevo pacto de la cena del Señor. Ahora no vamos a hacer lo de la Pascua, ahora vamos a hacer la cena del Señor, como acordándonos de ese Cordero inmolado, de ese Cordero que fue a la cruz, que es Cristo Jesús. Vamos a ver el rechazo al amor del Maestro. Primero habla de alguien, la palabra de Dios, y se llama Judas. La atención cambia abruptamente de la luz brillante del amor de Cristo a la oscuridad satánica del corazón de Judas.
Hay un contraste en ese momento también ahí, de las tinieblas de este que se decía llamar discípulo, que en ese momento hay un contraste, aunque antes de esta cena final el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. En el momento en el cual Jesús manifestaría que lavaría los pies a sus discípulos dentro de poco tiempo, Jesús recibiría el insulto y la injuria inimaginable más grande con un amor humilde y un amor puro. Pero trágicamente a Judas no le conmovió la manifestación amorosa del Señor hacia él. La ambición y la avaricia de Judas hacía tiempo que había abierto la puerta a Satanás, o sea, ya había influenciado a Satanás en Judas. Aunque Satanás inspiró esta traición a Cristo Jesús, porque era el plan divino que el Padre Celestial tenía antes de la fundación del mundo, Judas era completamente responsable por su maldad, por su infamia y todo lo que él estaba realizando en ese momento. Acuérdense que aquí está hablando de una persona que vivió con él 3 años. No quiere decir entonces que muchos que están hoy sentados en una congregación son sus discípulos, porque vemos a Judas que su corazón tenía algo diferente a lo que profesaba, a lo que predicaba el maestro, a lo que le enseñaba el maestro. Él en su corazón era querer tener dinero, apoderarse precisamente de las cosas que él hacía antes en su vida anterior, pero él no fue transformado, él no fue cambiado a través de las enseñanzas de esos 3 años que tuvo con su maestro. Vamos a ver más adelante cómo Jesús expone esto, de que aún a él, a Judas, en ese último momento de la cena del Señor, tuvo la oportunidad de arrepentirse, tuvo la oportunidad de arrepentirse y llegar a los pies de Cristo Jesús y ser salvo. Y vamos a ver aquí, porque me aterró haber visto en la red social, y tenemos que tener mucho cuidado en la red social todo lo que se predica o todo lo que vemos, de un pastor que decía que Judas era salvo, pero que él no podía comprobar en la Biblia en ninguna parte que era salvo. ¡Wow! Y la gente dice amén y aleluya. O sea, son personas que quieren seguir pecando, quieren seguir viviendo su vida, y de un púlpito quieren ministrar eso para que ellos sigan haciendo lo mismo, cuando en realidad la palabra no nos describe esto. Dice eso, o sea, yo sé que Judas fue salvo, pero yo no tengo cómo comprobarlo. Este es un pasaje hermoso que nos muestra el Señor que Judas no fue salvo. Por eso la importancia de aquellos que conocemos la Sagrada Escritura, de exponerla bien, trazarla bien para eso, hermano. La palabra es para redarguir, la palabra es para exhortar, la palabra de Dios es para instruir. O sea, aquellos que están cegados, aquellos que están yendo un ciego, guiando a otro ciego y yendo a un hoyo, nosotros que conocemos la verdad, nosotros que sabemos la verdad, es lo que nosotros debemos de enseñar, es lo que nosotros debemos de predicar, es lo que nosotros debemos de parar. Si hay alguien que está errado en la Sagrada Escritura y usted tiene el Espíritu de Dios dentro de usted, usted tiene que exhortar a ese hermano o a esa hermana. Aún a mí como su siervo que estoy aquí, si yo estoy errado en las Sagradas Escrituras, si estoy errado en algo que dije, usted tiene que exhortarme a mí también. Muchos hoy por eso predican lo que quieren, porque todo el mundo dice amén, aleluya y gloria a Dios. Y todos están yendo por ese camino como Judas, no arrepintiéndose, pensando, vuelvo y les digo, que porque un ministro dice esto, es palabra de Dios, cuando en realidad no es así. La humildad y el amor del Maestro. Juan reveló la profundidad de la humildad de Jesús cuando enfatizó la exaltación a Él. O sea, todo lo que hacemos nosotros es para exaltar el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que usted hace aquí en la congregación es para exaltar el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que yo realizo aquí en la congregación es para exaltar el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que hacemos a través de las redes sociales es para exaltar el nombre de Cristo Jesús. O sea, todo lo que usted haga en su vida, ya el Señor las ha colocado. Dice la palabra de Dios que Él de antemano ya colocó las obras en su vida y en la mía para que nosotros las realicemos. O sea, nada de lo que yo hago, porque Él mismo lo dice, dígase usted, dígame yo, siervo inútil.
Eso dice la palabra de Dios. Porque todo lo que yo hago, ya el Señor lo ha colocado en mi espíritu, que yo debo realizar y lo que yo debo hacer. O sea, no es para gloriarme yo, no es para exaltarme, sino decir, gracias Dios porque pudimos realizar esto. Gracias Señor porque tu nombre fue exaltado en la predicación. Gracias Señor porque en la cena del Señor fue exaltado el nombre de Cristo Jesús. En el VBS tiene que ser exaltado el nombre de Cristo Jesús. En la oración tiene que ser exaltado el nombre de Cristo Jesús. En un estudio tiene que ser exaltado el nombre de Cristo Jesús. En una vigilia tiene que ser exaltado el nombre de Cristo Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla la Sagrada Escritura de Cristo Jesús. Siempre tiene que ser exaltado el Rey soberano de esta tierra. No lo debemos dejar a un lado ni excluirlo a Él en ninguna parte. El creador y gobernante del universo está a punto de lavar humildemente los pies sucios de los discípulos. Una tarea sin importancia, sin relevancia, que era solo para los esclavos, para los siervos más bajos, que aún ni siquiera los judíos esclavos podían realizar este trabajo. Solamente lo debían de hacer los esclavos griegos o los esclavos que tenían ahí ellos a su servicio. Estaba lista ya la cena, estaba todo ya disponible, pero había algo que a Cristo Jesús le estaba incomodando, por decirlo así, porque para usted asistir a una boda, para usted asistir a una fiesta en el tiempo de Cristo Jesús, siempre afuera disponían a un esclavo o una persona de servicio que al llegar a la puerta tenía que lavar los pies para que pudieran entrar. Ya todo estaba dispuesto ahí, ya todo estaba listo para esa cena, pero resulta que los pies de los discípulos y aún de su maestro estaban sucios. Esto era una señal de honor para el anfitrión cuando usted le lavaba los pies antes de entrar a la fiesta o a la boda, lo que se iba a realizar. El no hacer esto era ¿qué? Un desagravio, una falta de hospitalidad en no hacerlo antes de entrar a esta boda o antes de participar en una fiesta. Uno de los 12 discípulos que habían ahí debieron de haber hecho voluntariamente esto, de lavarle los pies unos a otros. Pero la amonestación del Señor en Mateo 23:11, el que es mayor de vosotros sea vuestros siervos, como que había sido sordo ellos a la palabra de Dios, como que ellos no habían escuchado esta palabra nunca del Señor. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. En lugar de humillarse, en lugar los discípulos de continuar ese debate que tenían ellos en ese momento de quién era el más grande, en Lucas describe 22-24 que ellos disputaban, ellos peleaban, que quién iba a ser el mayor. Ahora que se vaya nuestro maestro, entonces ¿quién es el que va a liderar? Eso era lo que nos describe en Lucas 22-24. O sea, ¿quién va a ser el mayor? Ahorita que se muere el pastor, ¿quién es que él va a ser el líder ahora? Ahorita que se va el maestro, ¿quién es el que va a ser el líder ahora? Siempre ellos tuvieron, cuando Cristo Jesús empezó a decirle que ya iba a partir de este mundo, iba a ir con su Padre, empezó esa disputa entre ellos. Y lo describe Lucas, eso era lo que tenían ellos en mente en ese momento. ¿Quién va a ser el líder ahora? Igualmente Mateo 20:20, la madre de Jacobo y Juan pidió que el uno se sentara a la derecha y el otro se sentara a la izquierda. Pero Marcos nos describe que la petición fue directa de estos dos apóstoles, Jacobo y Juan, de pedirle al Señor esto, que el uno se sienta a la derecha y el otro a la izquierda, en lo cual causó gran enojo en los 10 discípulos. Entonces ellos en ese momento que ya está el Señor, la última cena, ya se está preparando para ir a la cruz, ellos no tienen en mente eso de que tenían que lavar los pies. Había esa disputa entre ellos y quién va a ser el primero, quién va a ser el segundo, quién va a mandar aquí, quién va a ir a evangelizar esa. O sea, eso era lo que ellos tenían en mente en ese momento. Que eso no sea el caso de nosotros, hermano, de que tengamos en mente primero eso y no trabajar
el reino de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo describe el Señor? ¿A dónde? En su palabra. ¿Quién nos guía? El Espíritu Santo. Esos son los pasos, ese es el orden. Que no sea en nuestra carne que nosotros pensemos o que nosotros actuemos. Por eso es que en ese momento lo que ellos menos pensaron era que rebajarse. Lo que ellos menos pensaron fue humillarse, porque tenían en su mente, tenían en su memoria, era esa disputa de quién sería el primero. El Hijo de Dios encarnado entonces se quita su manto y toma una toalla. Y vamos a leer qué dice la palabra de Dios. Versículo 4, y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí está incluido Judas, los discípulos. Él no dice, no le voy a lavar los pies a Judas, dice los discípulos. Vamos a ver la parte espiritual que describe la palabra del Señor hoy, que es el lavado de los pies y que es el lavado completamente que describe Pablo, que estaba errado también. Los discípulos reprendidos, avergonzados, escarmentados, vieron en silencio doloroso e incómodo cómo el Señor, vestido de siervo, se arrodilló ante cada uno de ellos, uno por uno, y lavó sus pies polvorientos. Wow, tremendo. El Señor trabaja en silencio también. El Señor obra en silencio cuando usted y yo no hacemos lo que Él nos demanda. Y qué triste es escuchar esto, que el Señor entonces tenga que bajarse de allá y hacer lo que usted y yo, el Señor nos ha encomendado para su obra. Que nosotros estemos turbados y en otra cosa, pensando en el mundo y en nosotros mismos, quién va a ser el mayor, el menor o el rango, y no hacer lo que el Señor nos ha colocado, que es trabajar para su obra, para exaltar el nombre de Cristo Jesús. Y esto es lo que le pasó a los discípulos, de ver a su maestro, se quedaron atónitos. ¿Y cómo le responde usted a nuestro Padre Celestial en una situación de esta? Que el Señor tenga que enviar a alguien de afuera a nuestra congregación, o algo que nosotros tenemos que realizar y hacer para que Él lo haga. En lugar de nosotros tomar la iniciativa como líderes, porque todos somos líderes aquí. El Señor lo llamó a usted y a mí. Vino el Espíritu Santo, Dios, a morar, y Él es el que nos capacita a cada uno de nosotros. Él es el que dio un don a cada uno de nosotros cuando hemos recibido a Cristo Jesús. Cada uno recibimos un don. ¿Para qué? No para mí, es para colocarlo en la obra, para colocarlo en práctica en la obra, para que el Hijo de Dios sea exaltado y sea glorificado. Esto fue lo que estos apóstoles sintieron en ese momento, de que el Rey soberano se ciñó, trajo su lebrillo o trajo su traste donde usted nos ve, con agua para lavarle los pies a los discípulos. Nos sorprende que Simón Pedro, que siempre tenía algo que decir, fuera el primero en protestar también. Pedro estaba consternado con este acto de humillación de parte de un rey divino. No se había oído, no se había escuchado en absolutamente ninguna cultura, ni en la romana ni en la judía, hasta ese momento, hasta ese entonces, que un rey se bajara a la estatura de un siervo, y el peor de los siervos, y lavarle los pies a sus súbditos. Por eso es que Pedro reacciona de esa forma. Dice, o sea, ¿qué pasa? ¿Este es el rey de nosotros? ¿Este es el rey que nos viene a liberar a nosotros? ¿Este es el rey que yo he caminado todo este tiempo y me va a lavar los pies a mí? O sea, hay un asombro en ello, y debería haber un asombro en nosotros. Vuelvo y le digo, cuando lo que tenemos que hacer nosotros no lo realizamos y viene otra persona y lo hace, y que es de afuera. Pero en ese arrebato Pedro reflejó su ignorancia. Y ahí, por eso a veces, como dice la palabra del Señor,
Hay que ser ¿qué? Rápido, presto para escuchar, pero tardo para hablar. Y por eso el arrebato de Pedro a decir eso refleja la ignorancia, como indica la respuesta de nuestro Padre Celestial. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, Pedrito, más lo entenderás después. O sea, el acto, lo que estoy realizando ahora, tú no lo entenderás ahora, pero usted y yo sí lo entendemos, porque en ese momento Pedro no tenía el Espíritu Santo de Dios, pero usted y yo en este 2020 y todos los que crean en el nombre de Cristo Jesús, tenemos el Espíritu Santo, o sea, tenemos ya esa revelación. ¿Dónde la podemos conseguir? Aquí en las 66 libros de las Sagradas Escrituras. O sea, usted y yo no tenemos disculpa de que no sabemos nada de esto, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios adentro. Por eso le dijo Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, tú no lo comprenderás ahora, Pedro, pero más adelante sí lo vas a entender. Solo después de la muerte, de la resurrección y la ascensión de Cristo, Pedro entendería lo de la encarnación. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchos años después, Pedro escribiría, y vamos a ver Primera de Pedro. Vámonos a Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 18-19. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículos 18 y 19. Está Santiago, Pedro, Hebreos, Santiago. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. La palabra de Dios dice así. Ya Pedro ya lo entendió, escribiendo su misma carta. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Wow, Pedro lo entendería luego cuando vino el Espíritu Santo de Dios el día de Pentecostés en su vida. Y vuelvo y le digo, usted y yo entendemos la Sagrada Escritura porque el Espíritu Santo, el que nos instruye, el Espíritu Santo, el que nos muestra, el Espíritu Santo es quien nos dirige, el Espíritu Santo es el que nos exhorta, el Espíritu Santo es el que nos habla. Pedro le dice, no me lavará los pies jamás. El Señor desea en usted, hermano, la obediencia sobre todas las cosas. Una vez más, el Señor responde con paciencia. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. La respuesta del Señor cumplía un propósito: corregir el concepto erróneo. Vuelvo y le digo, por eso cuando nosotros tenemos más conocimiento, nos dan más palabras, nos muestran más enseñanza, es lo que nosotros debemos de compartir a aquellos que tienen errores doctrinales que aún se predican en el púlpito. Aún dentro de nuestras congregaciones a veces se escuchan errores doctrinales, y yo considero y creo que lo mejor que puede hacer un hermano en Cristo es caer en cuenta del error, hacerle caer en cuenta del error a un hermano o hermana de la doctrina o lo que se está expresando, porque a veces siempre tenemos el concepto de lo que diga un líder, eso es, pero no venimos a escudriñar la palabra de Dios, no venimos a pedirle dirección al Espíritu Santo si es verdad o no lo que ese predicador está diciendo. Y si ese predicador o yo en el púlpito digo algo errado, ustedes se van a ir con ese concepto. Ustedes se van a ir con eso en su corazón, que quizás usted tiene un diálogo con otra persona y va a transmitir ese error doctrinal, cuando en realidad no está muy bien. Y esto es lo que pasó con Pedro.
en ese momento que él no entendía nada, y vuelve y le recalca y le repite, no, no Señor, yo no quiero que me lave los pies jamás. Jesús le responde con ese amor en el cual nosotros debemos de responder también cuando viene alguien a exhortarnos, cuando viene alguien a decirnos algo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Las respuestas del Señor cumplía un propósito. Acuerde siempre de corregir, y nos sigue corrigiendo a nosotros también, de la misión del Rey soberano de esta tierra en su primera venida. El Señor no venía como un rey conquistador, sino como sacrificio por los pecados de su pueblo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la cruz, dice Filipenses 2:8. Pedro necesitaba aceptar la realidad de la humillación en ese momento que el Señor estaba realizando. Así para él humanamente, a través de su historia, lo que le enseñó la ley judía a él, que no podía comprender cómo un rey podía llegar hasta ese momento o hacerlo de un siervo. Eso era lo que le estaba corrigiendo el Señor a Pedro. Entiende Pedro que yo vine a realizar otra labor diferente a la que tú tienes en tu carne, en tu humanidad. Yo tengo que ir a la cruz, esa humillación que para el ser humano piensa en ese momento de que todo el que iba a una cruz era una muerte aberrante, era una humillación. Eso era lo que Cristo Jesús iba a realizar en la cruz del madero, pero con una gran bendición para cada uno de nosotros. Por eso ellos no podían entender cómo ese Rey soberano de esa tierra se iba a humillar de esa forma delante de sus discípulos. Pero las palabras del Señor también significaban que no solo los que tienen una relación con Él, sino que aquellos que son limpiados por Él tienen esa buena relación. El lavado es una metáfora bíblica común para la limpieza espiritual en el Antiguo Testamento. De acuerdo con su naturaleza impulsiva, Pedro saltó inmediatamente al otro extremo. Por eso a veces le digo, tenemos que analizar un poco qué es lo que escuchamos para luego hablar. Porque ya Pedro toma otra postura ya cuando Cristo Jesús le hace ver la enseñanza de lo que Él vino a esta tierra. Ya Pedro dice, ay, ya como que ya metí las de caminar otra vez. Acuerde que siempre Pedro estaba como representación de todos los discípulos. Siempre Pedro estaba estorbándole a Cristo Jesús para que llegara a la cruz. Hey, Señor, que no te acontezca esto, Padre. No, tú no puedes ir a la cruz, estoy parafraseando. Tú no puedes ir allá a sufrir eso, no, quédate aquí con nosotros. Siempre Pedro estaba de primero abriendo los labios de una forma imprudente. Y aquí Pedro inmediatamente salta al otro extremo opuesto y exclama, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Pedro pensó que estaba hablando de lavarse físicamente, cuando en realidad no era lo que el Señor le había dicho a él. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, que dice así, Jesús continúa su aplicación espiritual. En términos físicos, quien ya está lavado no necesita bañarse de nuevo cada vez que se ensucie los pies. Hay dos palabras que se utilizan aquí en la Sagrada Escritura. Una es L-O-U-O. Lobo es bañar, aplicar agua a todo el cuerpo. La segunda, que es lavar los pies, es N-I-P-T-O-Nipto, que es lavar, o sea, lavar solamente o enjuagar los pies. Entonces vamos a ver que Jesús nos va a enseñar una aplicación bíblica aquí. Del mismo modo, la limpieza completa de los redimidos en la salvación nunca se necesita de repetirse otra vez. Si usted es salvo, usted ya es salvo. No necesita ser lavado más. Usted ya es salvo. Y esto vuelvo y le digo al principio que lo dije, cuando se iba a una reunión, cuando se iba a una fiesta, usted se lavaba todo su cuerpo, se colocaba su buen traje y todo, pero acuérdese que en el tiempo de Cristo Jesús era solo sandalias, o algunos andaban
con sus pies descalzos. En ese tiempo no había medias o calcetines, como algunos les llaman, no había absolutamente nada de esto. Entonces, ¿qué pasaba? Usted iba bien perfumado, bien bañadito, pero al ir o al llegar hasta el sitio de reunión, entonces sus pies se iban a empolvar, porque había polvo, no es como hoy que está en las calles pavimentada, había mucha basura. Entonces, cuando usted ya llegaba al sitio de la fiesta, ¿qué pasaba? Sus pies estaban sucios. Entonces, por eso era que no tenía que bañarse ya más, sino solamente lavarse los pies. O sea, cuando usted es salvo, cuando usted ya es bañado con la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del madero, usted no necesita más salvación, pero usted necesita creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Usted ya no necesita más de cubrirse más con la sangre, usted ya está limpio con la sangre preciosa de Cristo Jesús para salvación. Dios ha justificado con su misericordia y impartido la justicia de Cristo a los creyentes. Su muerte expiatoria aporta el perdón completo de todos sus pecados y míos, pero aún así necesitan la limpieza diaria para santificarse de la profanación del pecado que continúa en usted y en mí y en los discípulos en ese momento que Cristo Jesús le estaba hablando a ellos. Cuando nosotros seguimos caminando en este mundo, cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no quiere decir que ya no vamos a pecar, antes por el contrario, estamos caminando en este mundo, nos estamos contaminando continuamente, nos estamos ensuciando todos los días, somos desobedientes. Igualmente, por eso el pecado entra en nuestra vida. Por eso es la importancia de lavarnos los pies, o sea, la palabra nipton, en la purificación necesaria. ¿Para qué? Para la restauración diaria en la comunión con nuestro Señor. Cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo no nos arrepentimos, estamos dañando la comunión con nuestro Padre Celestial. Por eso usted y yo debemos de lavar los pies todos los días para que nos purifique, para que nos limpie, para restablecer esa comunión con nuestro Padre Celestial. Vamos a leer Filipenses 2:12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Está Gálatas, 2 Corintios, Gálatas. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Amén. Dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mire lo que dice la palabra de Dios: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Wow. Esta palabra traduce el trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. O sea, no es que usted pierda la salvación. Debemos de trabajar continuamente en limpiarnos cada día de nuestro pecado para que llegue hasta ese término que el Señor tiene a cada uno de nosotros en esta vida de que partamos de este mundo. Obedecer a ese proceso de santificación, eso es lo que dice el lavarse los pies. Es usted acudir a la presencia del Señor para que nos limpie de todo lo que hemos hecho en este día que todavía no ha terminado, para poder tener esa comunión completa delante del Señor. Pero si usted sigue acumulando y acumulando y acumulando, todo esto no es conveniente ni para usted ni para mí. Porque ahí es cuando el Señor ya no tiene paciencia con usted y conmigo, y entonces nos lleva a pruebas, nos lleva a una disciplina para que atendamos de que estamos yendo mal, que no estamos por el camino, que no estamos por la senda que el Señor ha trazado en nuestras vidas. Y por eso trae esto a cada uno de nosotros. Es un proceso ininterrumpido para llegar a completarlo. ¿Cuándo? Cuando ya estemos delante de la presencia, ya somos santificados.
solamente hasta ese momento, pero Él requiere que en ese camino, en ese proceso, obedezcamos a su palabra, de confesarle a Él, no a otra persona, no a alguien de una iglesia, no, ir adelante, delante de nuestro Creador, delante del Rey soberano de esta tierra, y derramar todo delante de Él para que Él nos limpie de todos nuestros pecados, de toda maldad, de todo lo que tengamos en este momento. Entonces Jesús aseguró a los discípulos que estaban limpios porque ya habían experimentado la limpieza y la redención. Aunque tal cosa no era cierta para todos, luego hablando de Judas, vuelvo y le digo, por eso dice la palabra de Dios que no todos estaban limpios, refiriéndose a ¿quién? A Judas. O sea, él no estaba limpio de la sangre preciosa de ese cordero, pero sí le lavó los pies, que es totalmente muy diferente. Como el Señor sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Quien no estaba limpio era Judas Iscariotes, quien le iba a entregar. Las palabras del Señor también fueron un último llamamiento y advertencia para Judas, pero Judas no cambió su manera de actuar ni su manera de pensar. O sea, en ese momento, el acto de la cena del Señor, las palabras que Él pronuncia, el acto que Él hace de humillación, eso no lo conmueve a Judas. Vuelvo y le digo, cada uno de nosotros tenemos libre albedrío de decidir si yo acepto la palabra de hoy o la rechazo como Judas. Si yo quiero seguir el caminar de Cristo Jesús o quiero seguir en este mundo. Usted tiene la decisión y el derecho, porque Dios no obliga absolutamente a nadie. Por eso cuando se expone la palabra correctamente y adecuadamente, el Espíritu Santo nos reargulle a nosotros si estamos bien delante del Señor, si tenemos que cambiar algo en nuestra vida, si estamos por esa senda correcta o si de pronto nos estamos desviando o ya nos desviamos completamente. O sea, eso es lo que hace la palabra de Dios, encaminarnos a lo que verdaderamente el Maestro nos está enseñando a nosotros. Y por eso la enseñanza hoy del Maestro, por esto este es un pasaje en el cual el Señor describe que dice Jesús, el que está lavado no necesita sino de lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos, y se refería a Judas. O sea, Judas no fue salvo, como enseña este predicador, y todavía por Face, donde lo ven muchas personas, de que en realidad Judas sí fue salvo. Y vamos a ver otro pasaje por aquellos que quizás nos están viendo a través de la red social. Vamos a Juan 6:70. Aquí mismo, estamos en el Evangelio según San Juan. Vamos a ver el capítulo 6. Mire lo que le dice, y vuelvo y le digo, cuando el Señor habla aseverando de que es palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 70. Dice la palabra del Señor así: Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, o sea, está hablando con los apóstoles, y uno de vosotros es, ¿quién? El diablo. Se está refiriendo a Judas Iscariote. Aquí lo ratifica el Señor en su palabra. Hay uno que no está limpio. Voy a lavarle sí los pies. ¿Para qué? Para que él se pudiera arrepentir, hermanos, en ese momento de lo que él iba a hacer. Ese es el lavamiento de los pies que Cristo Jesús le está haciendo a todos sus discípulos. No excluye al diablo, no excluye a Judas. Le está lavando los pies a Judas también. ¿Para qué? Para que se limpiara en ese momento de ese pecado o de eso que ya tenía en mente en su corazón, de no realizarlo, de que se pudiera arrepentir en ese momento. Así fuera ante los sacerdotes, le dijera lo que le dijera, le tirara la moneda, pudiera regresar nuevamente a donde el Rey soberano de esta tierra, donde Cristo Jesús. Y hoy a muchos los está llamando a eso, a que se limpien los pies, que limpien los pecados delante, que esas manos poderosas de Dios, usted deje que entre en su vida, que nos amolde, que nos apriete o que nos apapache, que nos abrace, pero dejemos que las manos preciosas de nuestro Creador trabajen nuestras vidas.
Que Él lave nuestros pies, que Él lave nuestros pecados, para que nos limpie, para que volvamos a empezar, para que volvamos a retomar el camino nuevamente en nuestra vida cristiana. Eso fue ese momento que hizo Cristo Jesús eso. La última oportunidad que le dio a Judas en ese momento, de limpiarlo de sus pecados, para que él pudiera entender de que tenía que acudir a Él nuevamente. El plan redentor, acuérdese que ya estaba ahí puesto. Judas tenía que cumplir eso, los fariseos tenían que cumplir eso, pero nuevamente si Judas se hubiera arrepentido, hubiera regresado a Cristo Jesús, se hubiera arrepentido, hubiera caído a sus pies, perdóname Padre por haberte entregado, me arrepiento de todo corazón, él hubiera sido salvo. Pero no como dicen muchos, de que es salvo y que no tienen todavía a dónde mostrar en la palabra de Dios de que Judas no era salvo. Sigamos. El amor del Maestro. Habiendo lavado los pies de los discípulos, tomó su manto, volvió nuevamente a la mesa y le enseñó una lección que ellos y nosotros tenemos que aprender. El principio más importante que Jesús quería enseñar a los discípulos era la trascendencia de la humildad y el servicio en amor. La trascendencia de la humildad y el servicio en amor. A veces hacemos cosas sin amor. A veces el Señor nos manda a hacer cosas y le decimos que sí, pero no la hacemos en amor. Todo a regañadientes porque me mandó el líder, o porque me dijo mi esposa, porque me dijo mi esposo, o porque me dijo mi papá. O sea, hay cosas que nosotros a veces no hacemos con amor. Aquí el Señor nos va a dar esa muestra, esa enseñanza de la trascendencia, de la humildad y el servicio en amor. Así sea que yo venga a barrer, que yo venga a trapear, yo lo hago en amor porque yo sé que es para el servicio, para la obra de Dios. Así sea aquí al frente en un púlpito predicando, lo tengo que hacer con ese amor igualmente y esa devoción porque es para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Si tengo que cocinarle a ustedes porque van a venir a limpiar toda la congregación, lo hago con amor porque es para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Si ahora coloqué la cafetera para el café que nos vamos a tomar es para gloria a Dios porque nos vamos a estar allá en amor y lo hago con amor. No le eché más café para que lo tomen bien espeso o esconder el azúcar para que no se lo tomen con azúcar. No, yo lo hago en amor. O sea, todo lo que usted y yo debemos de realizar y hacer, lo debemos de hacer en amor. Porque si yo lo hago en amor, si yo transmito eso, la otra persona va a reflejar eso, y esa la otra, y esa otra, y esa otra. No tengamos a veces que cometemos el error. Convocamos a una reunión a hacer algo y de 10 solamente vinieron 5. Hermanos, trabajemos en amor con esos 5. No hablemos en ese momento en los que no están ahí, oremos más bien quizás por esos 5 que no vinieron. Quizás el hermano se le ponchó la llanta, quizás tuvo una calamidad en su hogar, quizás se durmió y se le olvidó, no sabemos. Pero oremos en ese momento, los 5 que estamos aquí, oremos por esta persona, oremos por los 5, que el Señor nos dé la fuerza para hacer todo lo que tenemos que hacer. Y cuando venga el hermano media hora retrasada, bien pueda hermano, entonces ahorita como usted vino, a usted le toca el santuario, le toca los baños y afuera, no, en amor, hermano, bienvenido es. Puede limpiar los asientos ahora, bien puede hermano, pero no decirle, pero de tan tarde que llegó usted. Porque nos desanima el hermano que viene, quizás con algún problema, algún inconveniente, no sabemos. Recibámonos con ese amor, sí hermana, todavía no hemos acabado. Y puede lavar los trastes. Esta es la enseñanza de esa humildad del Maestro, el lavarle los pies, la humildad del Maestro de recibir esa traición en ese momento de Judas, lo recibe con amor, la humildad y el amor de cómo Pedro se expresa en esas dos situaciones, y aún el siervo de Dios le expresa de una forma amorosa esa respuesta para él. Mire lo que le dice Jesús: ¿sabéis lo que os he hecho? Y lo mismo sería para nosotros esa pregunta. ¿Ustedes saben lo que les estoy enseñando hoy a través de la palabra? ¿Ustedes están entendiendo el mensaje de hoy? Que el Señor nos está llamando a eso, a que nos amemos unos a otros,
a que trabajemos en humildad, en unidad, sin mirar a derecha ni mirar a izquierda, sino mirar que el Señor es el que nos ha mandado a trabajar en su obra. Por eso le dice el Señor: ¿sabéis ahora lo que yo os he hecho? ¿Saben ustedes lo que yo he realizado en este momento, el acto que he hecho ahora? Esta era una relación o una lección crucial para los discípulos que reñían constantemente sobre quién era el más grande. Si el Señor de la gloria estaba dispuesto a humillarse y asumir el papel del siervo más bajo, ¿cómo no podían hacer menos los discípulos? Y miren la pregunta que le hace el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no siguen mi ejemplo? ¿Por qué ustedes me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué ustedes me dicen Señor y no nos amamos unos a otros? ¿Por qué usted me dice Señor, Señor y no nos congregamos como dice su palabra? ¿Por qué usted me dice Señor, Señor y no predico el Evangelio? ¿Por qué me dicen ustedes Señor, Señor? O sea, y podría seguir una lista extensamente de las cosas que describe su palabra y no la hacemos. Entonces, ¿por qué le llamamos Señor, Señor o Maestro? Esto es lo que le dice el Maestro en ese momento, Cristo Jesús. ¿Ustedes entendieron el mensaje que les di hoy a través del lavamiento de los pies? Igualmente para nosotros. ¿Están captando el mensaje de hoy, esta mañana, acerca del lavamiento de los pies? ¿Hemos entendido el mensaje de hoy? Negarse a seguir el ejemplo de Jesús sobre el servicio humilde es elevarse sobre él en orgullo. O sea, el negarnos a seguir el ejemplo de Cristo Jesús es hacernos más grandes en orgullo. ¿Que quién? Que Cristo Jesús. Y es lo que hoy hay en muchas congregaciones. Vuelvo y le digo, el predicador se cree levitar o se cree más que aquellos que están allá. Tienen guardaespaldas, tienen jet, tienen aviones, etcétera, etcétera, porque piensan que es más que Cristo Jesús, cuando en realidad son unos siervos que están al mando, ¿de quién? Del Rey soberano de esta tierra. Pero el orgullo, como le pasó a Judas, otros pensamientos que se dejan entrar en Satanás, les gana, y por eso hacen lo que hoy en día vemos, un evangelio de la prosperidad y de sanación y milagros. Yo creo en la sanación, lo he dicho aquí, creo en los milagros, creo en tantas cosas, pero no en la forma que se está predicando ahora. Vuelvo y le digo, primero el Señor quiere sanar su corazón, sanar mi corazón, para luego obrar, para luego usarte. A veces por eso el Señor no nos usa. ¿Por qué? Porque estamos con los pies sucios. Todavía no nos hemos dejado limpiar los pies del Rey soberano de esta tierra. Y a veces cometemos errores porque pensamos que nuestra decisión es la correcta, porque no acudimos a la palabra de Dios buscando esa dirección. El Señor dijo: pues el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Vamos a una cita bíblica para ver algo acerca del orgullo, y se lo dijo a los mismos discípulos. Vamos a Lucas 10, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículos 17 y 18. Aquí se refiere al orgullo. Lucas capítulo 10, versículo 17, veámoslo hasta el 20. La palabra de Dios dice así: volvieron los 70 con gozo y diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad en hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino que regocijaos de vuestros nombres que están escritos, ¿dónde? En los cielos. O sea, yo los mandé a usted con una misión, pero ustedes me vengan a mí con eso, que yo sabía que ustedes iban a realizar eso.
porque yo le doy la potestad a ustedes de sanar, de quitar los demonios. O sea, no me vengan a ustedes con eso, porque Satanás quiso ser más que el Señor y yo vi a Satanás caer como un rayo a la tierra. O sea, ese orgullo que hay a veces de nosotros es lo que el Señor quiere quitar en nuestras vidas, para que seamos más humildes, para que seamos más sumisos, para que transmitamos eso a toda persona que hay a nuestro alrededor. Yo lo he manifestado, siempre he dado el primer paso de pedir perdón, siempre he dado el primer paso porque es lo que me demanda a mí como líder, pero ustedes también son líderes y es lo que ustedes deben de hacer también, dar ese paso de pedir perdón, porque ahí entra el orgullo que es nuestra carne, pero entra el Espíritu Santo que nos dice qué es lo que debemos de hacer para mostrar el amor de Cristo Jesús de unos con otros. Y este texto dice aquí que de hollar serpientes y escorpiones, mucho cuidado con esto. No es que usted le vaya a meter la mano a una serpiente y no le vaya a pasar nada, o que se debe picar de 3 o 4 escorpiones. Esto no dice la palabra. Muchos, vuelvo y le digo, predicadores dicen que esto es así, que usted puede ir y hacerse picar de una serpiente y no le va a pasar nada. No, aquí se refiere, y el texto lo dice, acerca de las cosas espirituales. De aullar o pisotear se refiere precisamente a eso, de las fuerzas enemigas, gobernadores de tinieblas, huéspedes espirituales de maldad. Todo lo que se mueve es la potestad que el Señor nos ha dado a nosotros, no de irle, de meter una mano a una serpiente. Esto no es literal lo que dice aquí. Hay algunas cosas en la Sagrada Escritura que son alegóricas, otras son literales, otras no, nos dan un mensaje detrás de él. Y quiero llevarlos a un pasaje para ratificar esto, porque vuelvo y le digo, muchos nos están viendo y no quiero que se queden así, de que estas de hollar serpientes y escorpiones se refieren a personas o a alguien que está siendo influenciadas por el mal y que el Señor nos dio potestad sobre esos espíritus. Amén. Vámonos a Ezequiel 2:6 y verá lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 2, versículo 6. ¿Qué le dijo el Señor a Ezequiel? Ezequiel capítulo 2, versículo 6. Para quitar un poco esto, de verdad que me quedo aterrado. Hay personas que lo creen así tan literal, que muchos evangélicos se han ido a la jaula de un león y se han metido ahí. ¿Y qué les ha pasado? La muerte. Por ahí la otra vi a un pastor que cogió una vara como si fuera Elías, Moisés y todos ellos, y venía una corriente fuerte, o sea, estaba como haciendo un oleaje grande y se paró ahí de la misma forma a querer retener eso, y cuando vio que se le vino el agua encima tiró su vara y salió corriendo. O sea, hermanos, son cosas espirituales que el Señor dice en su palabra. Vuelvo y le digo, hay unas que son literales y otras alegóricas y otras que están dando un simbolismo. Mire lo que le dice a Ezequiel: y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con, ¿qué dice? Y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni tema delante de ellos, porque son casa rebelde. O sea, está hablando de personas que están siendo usadas por Satanás. O sea, está en medio de serpientes, o sea, en medio de la casa de Judá, nadie lo quería. O sea, el predicador, el profeta está en medio de serpientes. Entonces a veces toma la gente literal, esto no mira el contexto de la palabra del Señor, y dicen unas aberraciones en el púlpito, y ¿qué pasa? Los demás se la creen y van y le meten la mano a una serpiente y se van a picar de 10 o 5 escorpiones, porque el Señor dijo que tenemos potestad sobre ellos, pero es sobre las cosas espirituales. Ningún siervo se atreve a considerar que su tarea está por debajo de él cuando su maestro lo ha realizado. Tengamos esto en mente. El pensamiento con el cual concluye el Señor, ya para ir terminando: si bien sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
Esto refleja la gran verdad bíblica, que cuando usted y yo obedecemos, hay bendición. La humildad, no el orgullo, es la marca de la grandeza verdadera y trae la bendición de Dios. Para terminar, Cristo exhibió su amor humilde durante todo su ministerio terrenal, porque Él es por naturaleza manso y humilde de corazón, pero Él nos dice también que nosotros que seamos mansos y humildes de corazón. Vuelvo y le digo, si me llama Señor y Señor, y yo les digo que hagan eso, que usted cada vez se debe de parecer más a Cristo Jesús, entonces ¿por qué no hacemos eso? El Maestro les había lavado los pies sucios como una perfecta demostración del Espíritu que debía caracterizar la actitud de unos con otros. Nosotros debemos de tener un espíritu humilde de perdón, amor y servicio a los demás. Ellos debían de seguir el ejemplo del Maestro. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, por la enseñanza que hoy nos has dado, Señor, como gran Maestro, sobre todo, Señor. Y que debemos de limpiarnos cada día de nuestros pecados, porque a diario cometemos y decimos que no somos pecadores, ya lo somos, porque somos mentirosos. Que confesemos día a día nuestros pecados delante de ti, Padre eterno, para que nos limpies de toda maldad, de todo lo que tenemos. Que no nos deja ver el resplandor, tu gloria, las maravillas que tú estás haciendo en nuestras vidas, porque hay algo que hay dentro de nosotros que está impidiendo esto. Que tu mano poderosa nos pueda moldar, que tu mano poderosa nos pueda llevar al llamado que tú has hecho a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que se está moviendo en nosotros, de buscar el perdón, de buscar la unidad, de buscar un principio, un inicio, un comienzo. Espíritu de Dios, ayúdanos para este avivamiento, pero que ese avivamiento empiece por cada uno de nosotros, reconociendo que hemos pecado, como lo dijo Daniel. Todos hemos pecado, Señor, en tu obra y en la condición que nos encontramos. Hemos pecado todos, Padre. Límpianos de todo esto, Señor, para que tu obra prosiga, para que podamos entender las maravillas que tú tienes en tu palabra para nosotros, Señor, que lo coloquemos en obra y en práctica, Señor mío. Gracias, Padre eterno, por esta enseñanza, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a seguir adorando y alabando al Señor este domingo, que es para Él. Te alabarán, oh Jehová. Gloria a Dios, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este regocijo de hoy, de ver a mis hermanos aquí presentes en la congregación, como tú deseas, si quieres, levantando las manos, alabándote, glorificando, pidiendo perdón a ti primeramente, Señor, y a aquellos que hemos ofendido. Gracias por empezar por este movimiento que estás haciendo en cada uno de nosotros, Padre eterno. Que todo esto sea exaltado y glorificado para tu nombre y para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Dios, por este día que nos has dado, Señor. Y gracias, Padre eterno, por
entregar, dar la vida de tu Hijo amado Cristo Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión del Espíritu Santo sea siempre con cada uno de nosotros, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. No se olviden, hay cafecito, donas para los niños y mucho más.